Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude a seguir adelante en el camino de la verdad, a no dudar de lo que hemos creído en el Evangelio y el Cristo vivo que hemos creído, a no mirar atrás y a seguir firmes con Cristo en el camino, mis hermanos, porque nuestro Señor ya viene. Y hay que tener convicción y fe de que es real y creerle a su palabra y su escritura con buen espíritu y buen entendimiento, mis hermanos. Les quería compartir la palabra o la escritura y la palabra de Dios en Salmos 50 del 12 hasta que del 12 al 18. Dice: si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo de carne de toros o beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de tu angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Bueno, mis amados, primero que nada, pues decirles que ya estamos en los tiempos finales y darle gracias a mis hermanos que me han ayudado. Pues han sido dos, una hermana y un hermano. No sé si quieran que diga nombres, pues yo no lo hago así. De hecho, no es ni bueno ni malo decir nombre, pero encuentro que en el espíritu que Dios me ha dado no es necesario decir el nombre de quien ayuda y quien no. No recibo mucha ayuda siempre, pero gracias a Dios Él me ha bendecido y me ha dado pues ayuda de unos hermanos. Y me ha servido de mucho, pues es un tiempo difícil en ese sentido. Y como por ejemplo, pues yo también he ayudado a hermanos y ellos pues han dicho que yo les he ayudado, mi nombre, y no me molesta ni, ni me honra o me siento como bien porque lo digan, pero no es necesario. O sea, creo que uno de los hermanos que ha ayudado ha hecho eso, pero en agradecimiento, claro. Pero pues no es necesario, mis hermanos, porque al final es Dios el que nos provee cuando podemos ayudar y cuando no, y cuando pues nos ayudan a nosotros. Y al final lo importante es tenerlo a Él, porque todo en esta tierra es pasajero, mis hermanos.
Y si en lo poco somos fieles, escuchando a Dios, su Espíritu Santo, y cuando algún hermano necesita ayudarlo, y cuando pues a veces nosotros somos los que necesitamos, Dios manda que nos ayude. Entonces, todo es pasajero en esta vida y hay que saberlo. Y todo cambia, pero el Señor no cambia. Entonces, para mí no es necesario que te digan que tú ayudaste o algo, pues nosotros somos de Cristo, somos, la gloria es de Él, porque si no se moviera su Espíritu Santo en nosotros, no habría generosidad, no habría nada, todo lo bueno procede de Él y de su Espíritu Santo, porque solo son dos espíritus, el espíritu del mundo, del diablo, que mantiene el mundo destruido, separado, peleado, y el espíritu de Dios que une las cosas, que nos hace ser buenos, tener buenos sentimientos, un buen espíritu, de Él procede. Entonces, la gloria de Dios, mis hermanos, y, y la honra es de Él. Entonces, no es de gloriarnos nosotros mismos, esperar que nos nombren y nos den agradecimiento por algo que hemos hecho en el Señor. Porque, lo digo en mi caso, pues, en el Espíritu me llega cuando pues me lo agradecen en público, porque pues siendo de Dios, al final eso es para dar gloria a Dios, no para nosotros mismos. El que es siervo de Dios no es necesario que se sepa, mis hermanos, las cosas que hacemos. Uno lo dice por motivo de testificar, para motivar y enseñar a otros que uno también ayuda a sus hermanos, pero no es necesario que sepan a quién, cómo, cuándo. Pero eh, debemos ser un cuerpo unido y, y no ser como el mundo, pues ustedes saben que, por ejemplo, los políticos dan alguna ayuda y siempre lo anuncian al mundo entero y tomándose fotos, dándose las manos, aunque no estén ni de amigos, pero por una imagen y por una apariencia de bondad. Pues nosotros no somos así. Nosotros no somos así, mis hermanos, y no es necesario ser reconocidos por alguna obra que es gloria de Dios y de su Espíritu Santo, mis hermanos, no de nosotros mismos. O sea, no como que me desagradara eso, sino como motivo de enseñanza de cómo debe ser nuestro correcto corazón en cada uno de nosotros. Pero si otro por sí mismo quiere dar gracias en público, que lo haga, no hay mal en ello. Pero en nuestros corazones no tomarlo como algo propio, un gesto propio, saber que de Dios y darle la gloria a Dios. Siempre, siempre, mis hermanos. Sobre todo, el que ayuda y el que recibe la ayuda en el momento que le toque ayudar o recibir ayuda, mis hermanos. Al final todo es de Dios, porque no debemos ser como los fariseos que decía que fariseo hipócrita, que de mudas vuestros y se ponen sus cordones para decir que están ayunando y hacen largas oraciones o hacen oraciones en las esquinas para que los vean los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque los hombres los reconocen a ellos como de Dios, como algo especial. O sea, ellos hacen sus obras, dice, para ser vistos por los hombres.
De cierto les digo, ya tienen su recompensa. Mas vosotros no haréis así. Dice, en lo privado de vuestra habitación cerrad la puerta y orad a vuestro Padre en lo secreto. Y vuestro Padre os recompensará en público. Eso quiere decir el espíritu que Él pone en nosotros, la justicia, la forma, la seriedad de comportarnos, de ayudar, de ser, de diferente al mundo, de no ser tentados por el pecado, de ser diferente, mis hermanos. Eso es una recompensa y una honra, porque no somos iguales ni somos del mundo. Entonces no debemos tener en nuestro corazón esperar algo a cambio, ni que nos reconozcan a nosotros como algo en que ayuda, sino que es el Espíritu Santo de Dios y la gloria de Dios, mis hermanos. Ese es nuestro correcto corazón que debemos tener. Aunque si algún hermano nos quiere reconocer o dar gracias en público, pues no hay ni mal ni bien. Pero nosotros en nuestro corazón debemos tenerlo claro, que no es de nosotros, sino de Dios. No vaya a ser que ese agradecimiento y ese reconocimiento en público nos afecte nuestro Espíritu Santo de Dios y entre en nosotros vanagloria, mis hermanos. No debe ser así. Lo digo por motivo de enseñanza. Y por lo mismo en lo que quería enfocar el Salmo, que nuestro Señor más que las obras físicas que podamos hacer, Él siempre dice que prueba. En otro salmo habíamos leído eso, que Él prueba la mente y el corazón. ¿Qué somos realmente? Y Él nos prueba. Eso es más que claro. Él prueba a sus hijos. O somos probados o somos castigados, porque si, o reprendidos que diga, pero si alguien no recibe reprensión, pues es un bastardo, dice la Escritura. No es hijo, es un bastardo. Entonces, mis hermanos, decirles que de Dios proceden todas estas cosas. Y Dios no es como hombre. O sea, Él no espera comida, bebida, cosas físicas. Por eso aquí dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, mío es la bestia y todos los animales que hay. Y dice, como pregunta, dice, ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Pues no, mis hermanos, Dios no es así, Él no necesita esas cosas. Al contrario, todas esas cosas son sustentadas por Él. O sea, imagínense que es al revés. Esas cosas para existir necesitan de Dios. Mas Él para existir no necesita nada de eso, porque esas cosas subsisten por Él. De Él salieron y por Él se mantienen, mis hermanos. Está frío, muy frío, mis hermanos. Se está cayendo helada, esa como que se hace hielo. Por Él subsisten, mis hermanos. Entonces, no imaginemos en nuestra mente humana cosas que a Dios le agradan o que Dios nos debería agradecer a nosotros por hacer, porque mucha ignorancia del humano piensa así, que Él hace algo y que tiene que recibir algo a cambio, y que por qué Dios no le responde o por qué no mejora, porque Él hizo eso.
Entonces es querer ser enaltecido, es vanagloria. Debemos ser humildes, siervos, obedientes y humildes, mis hermanos, y saber que más que todas las cosas, mis hermanos, que les podemos dar a Dios es la alabanza en nuestro corazón, el amor, alabarle en cada momento, reconocer que Él es lo más maravilloso, porque Él es espíritu, mis hermanos. Él no ve nuestros gestos físicos, más que nada. Recuerden, por ejemplo, la ley, cuando sacrificaban animales, y qué es lo que era un sacrificio acepto a Dios. Cuando la persona daba el animal que más quería, el más bonito, el más hermoso, se lo daba a Dios. Eso era un sacrificio acepto. Dios lo santificaba y se agradaba, y decía ofrenda en olor fragante a Dios, o rico, o sea, le agradaba a Dios. Pero no era el acto de matar un animal o de dar algo físico. Recuerden que Jesucristo reprobó eso, porque así hacían mercado de lo que era de Dios, o de lo que es de Dios, que se ponían a vender animales y le ofrecían a Dios cualquier cosa que compraban que ni les importaba para sacrificarlo a Dios. Entonces fue reprobado y Jesús dijo, por eso, sacrificio y ofrenda, no quisisteis. No la quisieron porque no lo hicieron bien. Ni me agradaron, dice. Porque no le agradaron a Dios. Porque lo que Dios quería con el sacrificio físico, que era ofrecer un animal o lo que tuviesen, pero era que ellos ofrecieran lo mejor. Que representaran en este mundo físico. Por ejemplo, le digo como nosotros hablamos que nuestra palabra es más contaminada, que habla y no cumple. Más la palabra del Espíritu, la palabra de Dios, cuando Él habla se cumple. Es un sentir, es una orden. Es un actuar que se convierte en realidad. En cambio, el hombre habla en su verbo humano y luego no lo cumple y se hace una mentira. Así también Él es Espíritu. Y de la misma manera, Él quería representar en el mundo físico de nosotros una forma de darle honra y gracia y gloria a Él. Alabanza espiritual. ¿Y cuál era la alabanza real? Porque nosotros somos templo para Dios. Fuimos hechos para Él, para llenar su alma y su corazón. Pero cuando éramos ovejas de su prado, y un pastor ama a sus ovejas, su rebaño o sus hijos, entonces nosotros fuimos, dice que el hombre no fue, en el libro de Enoc, dice que el hombre no fue hecho para poner su confianza en la tinta y el papel, sino que para vivir eternamente y alabar a Dios. Entonces ahí pueden ver lo que somos en realidad nosotros y en lo que nos ha convertido el espíritu del diablo, el que nos engaña en seres malvados, odiosos, de iras, pleitos, abominaciones y todo tipo de pecado. Pero nosotros en realidad, nuestra alma y nuestro espíritu verdadero es en Dios. Y fuimos hechos para dar gracia y amar a Dios de verdad. Pero en el espíritu, una palabra espiritual que el Señor la siente como yo lo estoy amando en este momento realmente. No que yo lo diga con un verbo humano contaminado, sino que yo lo diga en el espíritu vivificado. Porque ese es lo verdadero que Dios le agrada y que Él lo come como un pan riquísimo. Porque Él es espíritu, mis hermanos. Y Él no necesita alimento físico, nada material. Él es espíritu y Él se agrada de ese amor que sale como un espíritu de mi corazón, de amarlo a Él. Como un amor real que yo lo amo, yo soy celoso de Él.
Eso a Él le agrada. Y una alabanza real. Que yo haga cosas por Él. Danzar, cantar, pero porque le amo y porque le estoy alabando y dando gloria. Y aunque lo exprese en un verbo contaminado por mi boca como la tierra, por eso dice confesar por la boca, hablar por la boca para confesión, para que lo sepa el resto que tiene oídos humanos y creer en tu corazón, hacerlo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, vivo esa palabra de yo lo amo, alabado sea Señor, y sentir que lo amas y que lo estás honrando, que todo es Él primero, Él te creó y reconocer todo eso. Eso es algo rico para Dios. Rico, ¿no? Él no es como los humanos. Hay que entender eso. Porque muchos piensan que Dios, quieren hacer a Dios como ellos y no. O quieren hacer a un hijo de Dios como ellos. Así es el mundo. Ellos quieren ver a un hijo de Dios, a nosotros, los hijos de Dios, que seamos como ellos. ¿Por qué? Porque al vernos que nosotros profesamos los caminos, el Evangelio y la salvación, y nos comportamos así como ellos se hacen más cercanos. Ellos creen que son más cercanos a la salvación, porque ellos están siendo casi lo mismo que hace alguien de Dios. Y no es así. Al contrario, si un hijo de Dios se vuelve como ellos, quiere decir, pero ellos, por eso les digo, ellos en su imaginación, en su propia conclusión, sienten así. Pero realmente si un hijo de Dios se hace como ellos son, como el mundo es sin Dios, eh, prácticamente solo sería que el Hijo de Dios está muriendo y Él está perdiendo la salvación, porque los otros ya están perdidos y si no se arrepienten, pues ya tienen su condenación, si no se arrepienten de todo corazón, lo cual no es tan sencillo, eso tiene que ser también espíritu, algo sentido, real, vivido. O sea, algo que sale de lo profundo de tu corazón y de tu alma, con llanto, con súplica, con reconocer muchas cosas que debemos reconocer realmente. Entonces, mis hermanos, ¿en qué me enfoco yo? En parte eso de, por ejemplo, también, pues, que nos vean y nos reconozcan que somos buenos, eso es, el Señor lo recibe como testimonio porque escucha lo que las almas del mundo reconocen y testifican como sienten, como diciendo, mira, Él es así, Él es esto, pero en realidad son solo cosas que nos podrían hasta matar en vanagloria, mis hermanos. Por eso todo lo que nosotros hagamos, sepamos lo que lo hacemos por Dios y con Dios y a Él le damos la gloria. Porque Él nos da para poder ayudar a nuestros hermanos que tienen necesidad y hace falta. Y en ocasiones somos objeto de bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor permite que nosotros tengamos necesidad y le pone a otro hermano la bendición de ayudar, ayudarte y es bendición, mis hermanos, ayudar, tener para ayudar a otro y hacerlo cuando lo tenemos es de bendición, porque el Señor ve y prueba nuestro corazón y ve que le amamos a Él primero, más que la riqueza, más que acumular riqueza y cosas, preferimos hacerle caso a su palabra, escuchar su Espíritu Santo, porque yo les agradezco a mis hermanos, le decía a uno de mis hermanos que me ayuda, eh, que le decía que le agradecía porque no todos son vasos de bendición. Muchos cristianos de hoy en día en realidad no alcanzan ni para lo que dicen ser, solo lo dicen por su boca. Eso es lo que digo yo, que este verbo es contaminado. Por su boca dicen cristiano o que son de Dios,
pero en realidad no es en el espíritu real, son falsos. Entonces, eso le decía a él yo delante, que gracias, que primero gracias a Dios, pero también le agradecía porque él se deja ser instrumento de un vaso de honra para Dios, porque escucha el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice, pues ayuda a tu hermano, sé generoso, si yo te he dado, pues da. Si tú necesitas, pídeme, que le pida a Dios y Dios proveerá. Y si el Señor ha permitido, por ejemplo, en una necesidad muy grande pues algún hermano ha dicho antes, cualquier cosa, pues si yo pudiera ayudar, dígamelo mi hermano y yo haré lo que pueda. Pues eh, si el Señor ha puesto eso, también puedes pedirle a Dios y decirle a ese hermano, sabiendo que es hermano en verdad. Y Dios hará. Pero siempre primero la confianza en Dios, sabiendo que Él no nos defrauda. Entonces, mis hermanos, ahí podemos ver, lograr entender un poco quién es Él, porque Él es espíritu, mis hermanos, y el espíritu se agrada de otras cosas, es muy diferente a la carne. Eh, lo rico del espíritu y más para el Espíritu Santo es sentir almas, nuestra alma alegre, amándole, honrándole, dándole gloria. Por eso hay que darle la gloria, la honra a Él en todo momento, estar agradecido de Él en todo momento. Y aún en los problemas, cuando el enemigo y Dios mismo permite ciertas pruebas sin haber estado mal con Dios, sin haber pecado, son pruebas. Pues aún en esos momentos de dificultad, en un calabozo, en cualquier parte, dándole gloria y honra. Y el Señor se goza con eso. Ve que en la aflicción Él es nuestro reposo, Él es nuestra salvación. Y aquí dice, en el momento de tu aflicción, clama a mí y yo te responderé. Y eso le demuestra a Él que de verdad le confiamos, que de verdad le creemos, que de verdad le pensamos, que de verdad le amamos, que de verdad Él es nuestro todo, que en realidad Él es nuestro escudo, que en realidad Él es nuestra fortaleza. Y no solo porque lo hemos leído en una tinta y papel, no solo porque nos lo han dicho que es así, sino porque en el corazón y en el espíritu le hemos creído de verdad. Y eso Él lo escucha, lo oye, y es una ofrenda en olor fragante a Él. Le alimenta su alma, su espíritu, lo alimenta porque Él es de bondad, Él es de amor y Él es un alimento rico. Ver cómo sus hijos son hijos de amor y se ayudan los unos a los otros, se aman los unos a los otros, son unidos su iglesia, sus hermanos. Entonces, por eso les digo, eh, que les decía, les contaba que les daba gracias a mi hermano por dejar ser un hermano y dejar ser y escuchar al Espíritu Santo. Porque hoy en día muchos cristianos, se dicen de Dios, pero no tienen ni siquiera dedos para oír, porque saben que por el dedo no se oye, pero ni siquiera dedos tienen para querer oír al Espíritu Santo, no lo oyen nada. Y si Él les quiere decir que ayuden a otro, que quieran ser reales, no, lo tiran de lado y se van tras sus riquezas, tras el dinero, tras las ofrendas. Y no son cristianos. Ahí está el verbo contaminado, pero ellos lo dicen que lo son. Entonces es un verbo mentiroso. Ahí pueden ver que nuestro lenguaje humano es muy contaminado. Entonces ellos dicen ser cristianos, dicen ser esto, pero no lo son en realidad en el espíritu. Y ellos son los que son plato amargo, hierba verde, amarga para Dios, mugre, inmunda. Y hay muchos, muchos mis hermanos, muchos falsos hoy en día, que dicen que aman, dicen que son de Dios, pero en realidad son sepulcros blanqueados, con apariencia de piedad y todo, pero en realidad no les importa el reino de los cielos, no les importa Dios, no lo aman y no
le dan buen fruto. Esa es la verdad. Porque el Señor siempre espera buenos frutos en nosotros. ¿Cuáles son esos buenos frutos que a Él le encantan, que Él los come con buen sabor? Que amemos, que nos amemos los unos a los otros, que prediquemos su palabra, que seamos de Él, de su amor, que cuando Él ponga en nuestro corazón ayudar al necesitado, lo ayudemos. Cuando Él ponga en nuestro corazón aflicción, para probarnos, nuestra confianza esté en Él y esa confianza sea tan grande del Espíritu que en el momento de clamar a Él, de creer en Él, nos traiga paz, tranquilidad. Y entonces eso trae no solo una obra física, que se demuestra como él lo quería hacer en la ley, que en un acto físico de matar un animal y entregar el mejor, el que tú más quisieras, salía espiritualmente una alabanza, un fruto rico para Dios. Él ese espíritu lo comía ricamente, algo rico le agradaba. Eso era como cuando, eso ese placer de comer algo sabroso tú y lo comes, lo saboreas con tu boca. Pero él es espíritu. Él es espíritu. Entonces él comía ese sentir espiritual, ese espíritu que se creaba en nosotros, ese espíritu, y lo comía como una fruta, él siendo espíritu, y lo saboreaba rico. Pero luego eso se convirtió en un acto solo físico y no le daba un fruto real, era un fruto podrido, malo. Entonces eso es lo que debemos ser para Dios. Mis hermanos, a lo mejor se me va a apagar de golpe mi celular, pues ya no está muy bueno también, pero porque le veo la luz de la batería y aunque lo estuve cargando, pero eso es para entender qué somos. Somos su pueblo, somos para darle frutos. Pero hay pura cizaña en la tierra, pura cosa que nos sirve. Por eso Él va a destruir esta viña. Y Él ha querido salvar, ha tenido misericordia, ha querido cambiarnos, mis hermanos, para darle un fruto que a Él le agrade, que a Él le alimente, que Él se sienta agradable de comer esa alabanza, de que lo amamos, de que le creemos y que se lo demostremos realmente, físicamente y espiritualmente. ¿A qué me refiero? Que le creemos. O sea, si Él dice, sé generoso, ayuda a tu hermano, yo lo hago físicamente, pero lo hago porque le estoy espiritualmente haciendo una palabra espiritual para Él, un fruto espiritual que le estoy demostrando con una obra física, porque lo creo en mi corazón. Y eso Él lo está comiendo. Y lo está saboreando y Dios está alimentando de eso. O sea, Él está muy agradado de eso, está muy bueno eso para Él. Eso es lo que somos nosotros. Si lo amamos en verdad, queremos dar los mejores frutos. Queremos hacer creerle a Él su palabra y en nuestro corazón. Y Él se va a hallar rico fruto en nosotros. Si lo amáramos de verdad, queriéramos hacerlo mejor. ¿Ah?